estamos con Carol Vera, la mediadora del laboratorio de Los Ángeles. Carol, hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, también, gracias. Qué bueno. Bueno, vamos a partir con las primeras preguntas de la entrevista, la cual sería, ¿cuáles son los elementos didácticos claves que movilizan el proceso de facilitación de esta navegación virtual con niñas y jóvenes? ¿Cuáles son los qué, perdón? ¿Los Elementos elementos? didácticos claves. Ya. Bueno, esta experiencia fue totalmente nueva para mí, porque trabajar a distancia con niños y niñas es súper distinto a lo que había hecho hasta el momento. Teníamos la suerte de que los niños y las niñas ya estaban un poco más familiarizados con el formato, entonces eso facilitó las cosas. Y hubo elementos que trabajamos durante todas las sesiones, que fueron unas cápsulas de video. Y yo creo que eso fue clave para que todo el proceso fuera mucho más cómodo para los niños y las niñas, y además se generaba un registro que ellos podían después volver a utilizar. Yo hice pequeñas cápsulas de video donde les explicaba algunas técnicas o algunas temáticas. Entonces estas cápsulas las compartíamos durante la sesión, y además se las hacíamos llegar a través del grupo de WhatsApp que teníamos con los adultos responsables de estos niños y de estas niñas. Entonces, ese elemento creo que fue súper importante porque permitió que además los niños y las niñas que en algunas sesiones no pudieron participar o que se tenían que retirar antes, pudieran igual seguir con su proceso creativo y con su trabajo desde sus casas. Y además el tener el grupo de WhatsApp permitía que ellos en el momento que quisieran nos pudieran compartir alguna inquietud, nos pudieran compartir alguna foto de algún resultado de alguna de sus experiencias. Entonces, yo creo que las cápsulas, los grupos de WhatsApp y el conocimiento previo que tenían ya los niños y las niñas de la plataforma fue clave para que yo pueda considerar que fue un proceso exitoso. ¿Y WhatsApp como herramienta también fue como primordial en este sentido? Fue súper importante porque el grupo de WhatsApp se armó primero, antes que comenzaran las sesiones. Entonces ahí ya algunos niños y niñas comenzaron a interactuar entre ellos, empezaron a hacer todas sus preguntas de qué íbamos a hacer. Entonces ahí les pudimos enviar enseguida, por ejemplo, información sobre qué iban a necesitar para la primera sesión. Entonces ya a la primera sesión llegaron con algo ya avanzado de más o menos de lo que íbamos a hacer. Entonces eso nos permitió ir organizándonos mucho, mucho mejor. Bacán. Y esos celulares eran de los papás, de las mamás, y en el caso de los más grandes, algunos eran de ellos incluso. Bueno. Y con eso, bueno, igual paso a la siguiente pregunta, y es que entendiendo que la metodología de SECREA integra el error como parte de la experiencia del laboratorio, ¿cuáles serían los errores que contribuyeron al proceso de aprendizaje de las niñas y jóvenes en el marco de navegantes del siglo XXI? Ya, yo creo que eso de tomar el error como un proceso de aprendizaje en el SECREA es súper importante, porque yo creo que es uno de los pocos espacios donde los niños y las niñas consideran el error como algo valioso, porque en las instancias formales es castigado el error. Entonces, las actividades que propusimos en general no respondían como un resultado único. Entonces, el error no era considerado como algo negativo, sino que era parte incluso del azar. Por ejemplo, en una experiencia tuvieron que hacer una pintura experimental con burbujas. Entonces, a algunos las burbujas les resultaban de una forma y a otros de otra. Entonces, más de algún niño pudo considerarlo como algo malo, pero entre ellos iban dando ciertos tips o ciertos consejos de, mira, a mí me resultó de esta forma, intenta agregarle más agua, o la bombilla que estás usando no es buena. Entonces, al final, el error era como parte del proceso, ¿no? Nunca se vio como algo malo, ni como algo que no te llevara como un buen resultado en el fondo. Claro, y igual hacía que Incluso se acompañaran igual en el proceso. Sí, totalmente. De hecho, ellos facilitaban entre ellos también el proceso dentro de las sesiones. Hay niños y niñas súper empoderadas dentro de ese grupo que toman este rol como de facilitadores, o que entienden que ellos están a un nivel totalmente horizontal con nosotros, que aquí no hay alguien que manda o que tiene la razón, y por lo tanto ellos también comparten su experiencia, sus logros, su aprendizaje, y eso es súper enriquecedor, porque
nosotros tampoco estamos ahí como expertos. De hecho, yo estaba como en el área artística, pero en el área científica yo era totalmente ignorante de lo que estábamos navegando en el fondo. Tuve que estudiar un poco y muchos de esos aprendizajes se dieron en el proceso del laboratorio. Y en el caso de Carles, que era el facilitador de ciencias, lo mismo. Para él el área artística era totalmente desconocida, entonces al final estábamos todos en un proceso de aprendizaje. Y eso además se los decíamos de forma como evidente a los niños y a las niñas, para que ellos también fueran conscientes de eso. Genial. Ahí se armaba esa horizontalidad entre todos. Horizontalidad, sí, totalmente. Aprendiendo. Sí, totalmente. De hecho, a veces cuando comenzábamos y había mucha reflexión, muchos empezaban como, ya, pues empecemos ahora, si estaban aquí los materiales. Entonces ellos mismos iban como marcando algunas pautas de cómo iba funcionando la sesión. Como que ellos son un termómetro súper fácil que miden súper bien cómo está el ambiente en el fondo. Claro. Y en términos como de conexión quizás o de comunicación, ¿se dieron algunas como instancias donde como hubo algún error, algún fallo que marcara así como, quizás deberíamos hacer esto en la próxima o algo así? Respecto como al proceso. ¿De parte de ellos o de parte nuestra, o da lo mismo? De ambas partes, por donde se haya dado. De parte nuestra, a nosotros nos pedían que los niños y las niñas enviaran algún registro de video de sus comentarios sobre la sesión, respondiendo a alguna pregunta. Y nosotros les dábamos eso como una misión al terminar la sesión. Entonces decíamos, ya, ahora que termina la sesión, vamos a estar esperando sus videos, les explicábamos cómo iba a ser. Incluso Carles grabó uno y lo envió al mismo grupo como para hacer como el puntapié inicial. Pero nos dimos cuenta que muchos de los niños y las niñas estaban muy motivados, nos reescribían mucho, pero no necesariamente se grababan todos y todas. También dijimos que estaba la opción del audio, para quien no se quisiera grabar. Entonces, en la tercera sesión, creo, o la segunda, conversamos con el equipo y dijimos, vamos a tener que cambiar esto porque no está funcionando y ellos tienen mucho que decirnos. Entonces, los últimos 10 minutos de las sesiones siguientes, dijimos, ya, vamos a tener estos 10 minutos, vamos a apagar todas las cámaras, vamos a apagar todos los micrófonos y nos vamos a grabar en este ratito. Y les dimos 3 preguntas, porque había muchos que no sabían necesariamente qué decir. Quizás tenían mucho que decir, pero no sabían por dónde comenzar. Entonces, con estas 3 preguntas, ellos podían escoger una y responder a esa pregunta en el video. Entonces, de esa forma, todos grabábamos y todos nos compartíamos en el momento en el grupo de WhatsApp nuestros videos. Y creo que eso fue algo que no lo vimos antes, que lo vimos a tiempo, por suerte, y que permitió que tuviéramos información mucho más fluida de parte de los niños y las niñas. Bueno. Y en el caso de ellos y ellas, no sé si reconozca como algo puntual que ellos hayan como evidenciado como un error, así como para decir tenemos que hacerlo de otra forma. No recuerdo. Quizás fue mucho más natural. No hubo como ya detengámonos, aquí hay algo que está mal. No recuerdo que haya habido una instancia así. Solo participaban y estaban. Sí. Y si había algo puntual, entre ellos iban diciendo. Por ejemplo, incluso en una oportunidad, alguien preguntó cómo se llamaban las embarcaciones de Magallanes. ¿Qué nombres tenían? Y yo no sabía, Carles tampoco sabía, y una de las niñas, no pasó ni un minuto, y dijo, ya sé, lo busqué en internet, una se llamaba Trinidad. Y nosotros, qué bueno. Y yo casi que anotándolo para buscarlo para el otro día, y ella no se hizo ni un problema, abrió otra pestaña, buscó y compartió la información. Genial. Súper. Todo lo que se necesita. Sí, súper. Entre ellos se colaboraban un montón. Bacán. Bueno, otra pregunta es, ¿cuál sería el abordaje metodológico más importante y recurrido durante el proceso de aprendizaje? Las cápsulas, definitivamente. Los videos. Por lo que me dieron a conocer el equipo, no lo habían usado antes nunca, solo habían hecho, por ejemplo, cuando querían mostrar alguna técnica, lo hacían en vivo con la cámara y había funcionado bien hasta ese momento, pero las cápsulas dieron la posibilidad de que ellos las podían tener para siempre, o sea, se las entregamos y ellos las pueden compartir si quieren, volver a revisar, volver a hacer,
de hecho, como las volvían a ver, al otro día tenían más preguntas que a lo mejor no surgían en el momento, pero que al tener la cápsula dando vueltas ahí, le podían seguir haciendo ciertos cuestionamientos. Y solo la última sesión no tuvimos esa cápsula, porque en la última sesión tuvimos a una invitada. Participó con nosotros la Seremi de Cultura, y ese fue como un hito importante en esa sesión, más que el video que íbamos a compartir. Y esa experiencia fue súper, súper enriquecedora, porque hicimos como el paralelo de que cuando uno viaja, o la tripulación de Magallanes viajó, cuando volvió tuvo que darle cuentas a la reina de lo que había pasado en el viaje, de las experiencias que habían, y cosas que dijeron y todo. Entonces ellos mismos dijeron, entonces ella va a ser la reina y nosotros vamos a tener que contarle todo lo que pasó aquí. Y de hecho en esa sesión, más de alguien dijo, reina, reina, tenemos información, o mire todo lo que hemos descubierto. Entonces, ellos como que entraron en este juego. También nos dimos como la misión de que todo este proceso fuera como un juego, donde tuviéramos que ir quemando ciertas etapas para seguir avanzando, y estos hitos, como la creación de ciertos elementos, por ejemplo, crear un esgrafiado, hacer una instalación artística, como distintos puntos que íbamos avanzando en las sesiones, eran nuestros hitos. Y nuestro hito final era este encuentro con la Seremía de Cultura, donde ellos y ellas daban toda la información de lo que habían aprendido y de las experiencias que habían tenido en el laboratorio. Sí. Y eso además se fue dando de forma súper natural, no los tuvimos que pautear incluso. La presentamos y ahí dejamos que ellos fueran los protagonistas, y la sesión ocurrió así de forma muy natural. Qué genial. Me encanta que hayan empezado a jugar a la reina y los navegantes. Sí, no, y entraron en el juego desde el principio. Fue súper, súper fácil con ellos. Otro elemento metodológico importante fue una bitácora. En la primera sesión, una de las cápsulas les hablaba sobre los libros de artistas. Entonces tomábamos este concepto como del libro de artista a esta bitácora de viaje. Entonces, en la primera sesión ellos armaron con lápices como un acordeón, y esta iba a ser nuestra bitácora de registro, donde ellos iban dejando, pegaban algunas de las creaciones, o escribían comentarios, preguntas, reflexiones, dibujos, cualquier cosa relacionada a lo que estuviera sucediendo en la sesión. Entonces, esta bitácora, además de tener el registro de todo el viaje, servía como testimonio de lo que habían vivido, y además servía como proceso de cierre y de metacognición, porque cuando pasaban las sesiones de repente era como, ¿y aquí hicimos en la primera sesión? Y así con la simple pregunta quizás no teníamos tan claro, pero revisemos nuestra bitácora, nuestro libro de artista. Miren, aquí tengo el registro del esgrafiado, o del proyector de constelaciones. Entonces, ese material creo que fue igual muy valioso, y valoraron mucho también. Hicieron hasta unos mini cómics en sus bitácoras. Qué bacán. Qué bacán. Se nota que la bitácora igual es un super buen elemento. Y queda como recuerdo propio. Sí, porque ellos además, claro, queda como un recuerdo, y a pesar de que era un elemento común, porque todos tenían una bitácora en sus casas, era súper personal al mismo tiempo, porque dependía de cómo cada uno iba completando, de qué información iba agregando en esta bitácora. Algunos le dedicaban mucho más tiempo, las pintaban, la decoraban, le agregaban cositas. Pero para todos fue súper importante. Sí, ese elemento yo creo que fue importante, además que pudo generar como un producto final, además. Como algo concreto, como ¿qué hicimos en todo esto? Aquí está el resultado de todo lo que hicimos, esta es la evidencia, esto es lo que le presentó la reina, y esto es lo que me llevo de recuerdo. Genial. Bueno, y la última pregunta, que yo creo que igual ya está un poco respondida a lo largo de todo lo que se ha conversado, pero es que, ¿cuál experiencia o metodología te gustaría rescatar y crees que puede ayudar a otras personas respecto a las experiencias de aprendizaje mediante Zoom como plataforma principal? O más que nada como lo virtual. Yo creo que la posibilidad de poder conectar personas de distintas partes es algo que es totalmente nuevo, que en el Secrea tradicional era muy difícil. Traer a alguien de Concepción, por ejemplo, a una sesión, era complejo. En cambio, ahora uno puede generar el enlace, esa persona se conecta. Entonces, ese tipo de experiencias
solamente se pueden dar gracias a la virtualidad. Yo creo que eso es súper valioso y es algo que se debería poder mantener, invitar a un experto, a alguien a quien hacerle preguntas. El tema de las cápsulas también es bueno, porque es un material que queda para los niños y las niñas, y además la utilización de algunas aplicaciones, creo que son importantes, porque además acercan la tecnología a los niños y a las niñas. Usamos el Stellarium, otras que no recuerdo el nombre, porque Carles era el experto ahí de ciencias, pero varias aplicaciones que lograban como aterrizar un poco las experiencias. Por ejemplo, cuando hablábamos de las constelaciones, era algo que podía sonar muy lejano, quizás hablar de los dioses griegos, pero cuando lograban ver que con un teléfono o con un computador podían ver literalmente lo que estaba en el cielo en este momento, como que les abrió la mente. Entonces, yo creo que esas herramientas son súper valiosas. Claro. Y más trabajando como con niñes, que todo les impresiona y a la vez como que lo magnifican todo. Entonces, aterrizarle Sí, como las vivencias igual es importante. sí. Además que eran aplicaciones que ellos podían seguir usando después. Nos pedían los nombres y los links, se los enviaron por el WhatsApp y ellos podían seguir explorando en sus casas. Entonces igual era rico porque les abría otras puertas. A lo mejor hay más de alguno que tenía mucha fascinación con el espacio y ahí tenía una pequeña ventanita donde seguir explorando después. Claro, verdad. Muy importante eso. Bueno, Sí, muchas así que gracias. fue bueno. Sí. No, muchas gracias, Carol, por responder esta entrevista y por contarnos cómo fue tu Gracias a ti. proceso de laboratorio igual, en compañía de Carles y de las niñas. Gracias a ti, fue una tremenda experiencia. La virtualidad, a pesar de que parece compleja, en realidad tiene hartas ventajas de las que tenemos que tomarnos para potenciarle, que ojalá esto continúe, que una vez que la pandemia termine, esto no va a terminar. O sea, esta forma de comunicarnos y de relacionarnos va a continuar. Y hay que sacarle Claro, provecho nomás. claro. Nos estamos preparando para lo que viene. Así es. Bueno, muchas gracias, Carol.